Es la continuación del repaso del programa y de las diferencias que han existido entre la presentación inicial del programa que nosotros hicimos a principios de la materia en octubre del 2019 y esta adaptación del programa a la modalidad virtual y está dedicado a los 4 temas que serán evaluados en el segundo parcial. ¿Cuáles son? Cambio social y derecho, el lugar que ocupa el derecho en la promoción del cambio social. Desigualdad social y acceso a la justicia, que como he dicho en varias ocasiones, nosotros preferimos hablar de acceso al sistema jurídico porque no se agota en el acceso al órgano de solución de conflictos, sino también al órgano de creación de normas jurídicas, resolución de conflictos, con especial énfasis a un sistema especial que, aunque está dentro del tema de resolución de conflictos, merecería un tratamiento individualizado, que es pluralismo jurídico, porque refiere a la existencia no solo de órganos de resolución de conflictos, sino también de órganos de creación de normas jurídicas diferentes al órgano estatal. Por último, vamos a trabajar el tema de la profesión jurídica. Y finalmente vamos a dar algunos tipos de indicaciones aplicables tanto para el primer parcial como para el segundo parcial de cómo se debe estudiar esta materia y cuáles son los lineamientos para responder las preguntas tanto del parcial como del. El tema 5, cambio social y cambio en el derecho. ¿Qué es importante tener siempre presente? Primero, la noción de cambio social. Para ello vamos a utilizar la noción de Anthony Giddens como cambio estructural. ¿Qué significa cambio estructural? Cambio en la forma de trabajar, de crear riqueza, de organizar la producción, cambios en la forma de gobernar, tipo de sistema político que se tiene y lo más importante, por eso hay una cabeza abierta, cambio en las ideas, en los valores. Si no hay cambio en las ideas y en los valores, es difícil que podamos estar en presencia de cambio social. Solo un cambio profundo en las ideas y en los valores pudo hacer que negros y blancos pudiesen convivir en un salón de clase en Estados Unidos en la década de los 60, después de que se derogaran las disposiciones que establecían un apartheid por color entre las personas que iban a un colegio, que solo eran blancos, y los que iban a otro colegio, que eran negros. Por eso, en el dibujo está la foto de una cabeza que se está moviendo, que van saliendo cosas de ella, que se está transformando. Por eso hablamos de cambio estructural. ¿Y qué lugar ocupa el derecho en este cambio? Debe primero producirse el cambio en la sociedad y el derecho simplemente recibirlo, o el derecho puede de alguna manera impulsar ese cambio. ¿Y cómo lo puede impulsar? Cambiando la norma jurídica, cambiando la interpretación de la norma jurídica, en el momento en que se aplica la norma jurídica, dándole otro sentido, interpretación la hace el juez, pero también la puede hacer eh, una doctrina jurídica. En cambio, la aplicación también la hace el juez, pero la puede hacer también un órgano administrativo o la propia policía. Y vamos a ver que en este tema vamos a trabajar con cierto detenimiento el uso del derecho para generar cambio social. Estamos partiendo del supuesto que sí se puede usar el derecho para generar cambio social y no que simplemente el derecho refleja un cambio ya efectuado. Un tema importante para generar cambio social es lo que se denomina el uso alternativo del derecho. ¿Qué significa esto? Que una institución jurídica pensada para defender un tipo de intereses empieza a ser utilizada para defender otro tipo de intereses. Un ejemplo es, por ejemplo, perdón, un ejemplo es
el recurso de amparo, que fue pensado para defender la libertad personal y después derechos individuales, y hoy es utilizado para defender derechos colectivos y también para defender lo que se denomina derechos difusos o de tercera generación, el derecho a un agua limpia. ¿Se acuerdan que en el enfoque de la sociología jurídica, el enfoque sociojurídico, dijimos qué lugar puede ocupar el derecho para promover un ambiente sano, el tema de la ecología? Bueno, acá podemos ver cómo se van relacionando los temas. Y vamos a finalizar el tema con una resolución de un caso particular, y es ver qué lugar ha ocupado la norma jurídica, las leyes y la interpretación de los tribunales en lo que se ha denominado la transformación de Venezuela desde una democracia representativa, después se habla de una democracia protagónica, a lo que hoy se habla de socialismo del siglo XXI. El tránsito de una sociedad basada en un tipo de organización de la producción, una forma de producir, un sistema político a otro completamente diferente. Entonces, esos van a ser los ejes centrales del tema número 5, cambio social y el lugar del derecho en la producción de cambio social. Uno de los temas que a mí más me gusta, en el cual tengo varios trabajos, porque me gusta, que es desigualdad social y derecho, que es el tema del acceso a la justicia. En este tema se va a poner en cuestionamiento ideas muy centrales del sistema jurídico o de la visión tradicional del derecho. ¿Cuáles es? Que todos somos iguales ante la ley, que la ley no diferencia por origen étnico, sexo o clase social. En este tema vamos a ver que no es tan verdad. Dos conceptos son importantes. Sesgo clasista, cuando la propia norma va dirigida a regular las conductas de un determinado grupo social, o aplicación diferencial de la norma, cuando no se aplica de manera igual, con el mismo rigor o con la misma benevolencia, una norma dependiendo de la clase social o de la etnia o del sexo o de la preferencia sexual de una persona. Y aquí vamos a trabajar el tema de estratificación social. ¿Qué texto vamos a utilizar? Nuevamente un texto de teoría social, el texto de estratificación social, clases sociales y género de Anthony Giddens. Y vamos a ver que las personas pertenecen a clases sociales diferentes, que en el sistema de clases sociales, que es el que vamos a trabajar vinculado a una forma de organizar la producción, el sistema capitalista que prevé la existencia de propiedad privada, hay posibilidades de movilidad de una clase a otra, cosa que no ocurre en otras formas de estratificación social. Lo importante, tener claro que la igualdad ante la ley es una aspiración difícil de desarrollar o de hacer realidad en sociedades con profundas diferencias en el acceso a la riqueza, en el acceso al poder y al prestigio. Riqueza, poder y prestigio van a ser los tres criterios que vamos a utilizar para describir una estructura de clases sociales. No vamos a centrarnos solo en el acceso a la riqueza, sino también en el acceso al poder político. A veces no se tiene dinero, pero sí se puede tener poder político y se va a estar en un lugar privilegiado en una sociedad. Dentro del tema de cómo la clase social va a dificultar el acceso al sistema jurídico, no solo el acceso al tribunal, vamos a ver el tema de las barreras, tanto para que los intereses de un grupo social sean protegidos por el orden jurídico, y una vez que sean consagrados por el orden jurídico, esos intereses que se han transformado en derechos puedan ser disfrutados. ¿Y cómo vamos a ver eso? Con estudios de caso. Hay dos investigaciones ya viejas, podríamos decir, una de
cuya recolección de información se realizó en 1999, pero el análisis se hizo en el año 2000, que es el texto Los excluidos de la justicia, y otra de principio del siglo, de los años, de la primera década del siglo XXI, una investigación finalizada, perdón, en el 2004. Por último, la foto se refiere a la manifestación de la desigualdad social en el acceso a la educación. Y no deja de ser interesante porque el tema de educación se vincula al conocimiento de derechos. Entonces, en la medida que la persona no tenga acceso a la educación, no sabe de sus derechos. En la medida que la persona no sabe expresarse adecuadamente, le es más difícil disfrutar derechos. Por ello, también quise utilizar esa imagen como un referente de las desigualdades que pueden darse en diferentes áreas de la vida social. Aquí no es desigualdad o dificultades o barreras para disfrutar derechos en general, sino para disfrutar un derecho. ¿Cuál derecho? El derecho a la educación. El tema 7 toca uno de los aspectos centrales del derecho y el que normalmente se viene a la mente o la primera imagen que uno tiene cuando uno habla de tribunal, un sitio para solucionar problemas o derechos. Alguien tiene un derecho que lo quiere hacer valer y a lo mejor otro no se lo reconoce. Y refiere al tema de cómo el derecho ayuda a solucionar conflictos y un tipo de conflicto en particular, que son lo que se denominan conflictos jurídicos, que son conflictos sobre el contenido de las normas jurídicas. ¿Qué significa esto? Que las personas pueden opinar que una norma jurídica les favorece sus derechos o sus pretensiones. Yo considero, en el caso, por ejemplo, de la norma que regula, yo soy inquilino y considero que la norma me favorece a mí porque dice que debo pagar el alquiler solo los fines de mes. Y mi em, arrendador opina que la norma no dice eso, dice que a más tardar a fines de mes. Entonces hay que decidir cuál de las dos interpretaciones es la correcta. Y eso va a generar una diferencia. O que vamos a entender por el 75% de la asistencia a clases. Se toma la cuenta los que llegaron tarde, después de pasar la lista. ¿Cuándo se considera que se ha cumplido ese derecho y ese deber? Derechos y deberes, interpretación. Y eso nos lleva a un tema, la resolución de conflictos. Lo primero que tenemos que tener claro que es un conflicto. Y dos, que hay conflictos entre personas y conflictos entre grupos, conflictos individuales y conflictos colectivos. ¿Qué plantea la cátedra? El conflicto no es algo malo. El conflicto no debe ser visualizado como una patología, como una enfermedad que hay que eliminar. El conflicto es un mecanismo de transformación. El conflicto sana heridas. El conflicto nunca va a desaparecer, sino que el conflicto se transforma y permite el cambio social. ¿Se dan cuenta? Tema 7, tema 5, uniditos. Y en el derecho hay en algunos momentos una tendencia a apagar, a eliminar el conflicto, visualizarlo como a una patología, como si algo no estuviera marchando bien. Otra diferencia, ¿se acuerdan que estábamos viendo tema de acceso a la justicia? Y decíamos que el acceso a la justicia, tema 6, cuestionaba la igualdad. El tema 7 cuestiona que el conflicto sea una patología a erradicar o a solucionar. El conflicto no se soluciona, el conflicto se transforma. Vamos a ver cómo, cómo el derecho ha, de alguna medida, variado su posición en torno al conflicto y cómo se ha abierto a diversos mecanismos de solucionar el conflicto.
Hay gente que hoy opina que un conflicto jurídico, el peor sitio para solucionarlo es un tribunal y que es preferible devolverle a los ciudadanos, a las partes, la posibilidad de buscar ellos mismos una solución a sus diferencias, ya sea a través de la mediación o la conciliación, ya sea a través de la negociación directa o que ellos elijan el tribunal que los va a decidir el contenido del derecho de cada uno. Un árbitro, en vez de ser un tribunal designado por el Estado, es un tribunal designado por las partes. Vamos a ver que una de las propuestas que tuvo mucho éxito, inclusive tuvimos hasta una ley ya olvidada, era la justicia de paz como mecanismo de solucionar los conflictos de la vida cotidiana. Si solucionamos el conflicto pequeño, podemos empezar a construir lo que se denomina una cultura de paz. Ciudadanía para solucionar el conflicto con el vecino, a lo mejor evita que tengamos conflictos mayores, como lo que hemos vivido, y acá volvamos a situarlo en el país, esta alta conflictividad social en la cual el derecho no ha sabido de ninguna manera canalizar el conflicto, porque ¿qué se ha hecho? Se ha judicializado el conflicto político, metiendo preso a la gente que salía a protestar. Entonces, hay como varios elementos que hacen que la solución mediante la aplicación de la norma jurídica por un tribunal estatal a veces no es la forma más adecuada para canalizar las diferencias, canalizar los malestares y transformarlo y apostar a soluciones que, como lo dice la imagen, generen acuerdo y contribuyan a la paz social. El conflicto lo vamos a trabajar mirándolo como diversas formas de enfrentar y transformar el conflicto a fin de garantizar la paz social. El programa prevé como un mecanismo de resolución de justicia o como una manifestación de resolución de conflictos el pluralismo jurídico. Yo considero que el pluralismo jurídico escapa a la resolución de conflictos y los vamos a trabajar desde esa perspectiva. Los vamos a trabajar como la existencia de órdenes jurídicos diferentes al orden jurídico elaborado y aplicado por órganos estatales. Entonces, en este tema vamos a trabajar los órdenes jurídicos indígenas como se ven en la lámina y en la foto, pero no es el único. Hay órdenes jurídicos de las comunidades pobres, en los barrios hay órganos que crean normas y las aplican. En un momento varios estudiantes comentaron a inicios de clase de este año que en su zona, sobre todo en las zonas fronterizas, quien imponía reglas y las aplicaban era la guerrilla. En otros sitios, quien imponen y aplican las reglas son los grupos de delincuentes. En el arco minero hay unos grupos de delincuentes que se denominan los sindicatos, que no tienen nada que ver con la noción de sindicatos que uno conoce como organización de defensa de los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida. Los sindicatos son los que deciden quién trabaja y quién no trabaja y cómo trabaja. Y son organizaciones criminales. ¿Son las organizaciones criminales parte del pluralismo jurídico? Yo creo que no. Porque para que un orden jurídico alternativo pueda tener las características de norma jurídica de obligatorio cumplimiento, la coercibilidad no debe provenir simplemente del miedo. Debe haber un mínimo de aceptación del órgano que impone la sanción como un órgano legítimo. Eso lo vamos a trabajar con algún tipo de detalle analizando la propuesta de Bonaventura dos Santos y de un texto de Bonaventura que hay un resumen en el aula virtual. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cómo se ha consagrado en nuestro sistema jurídico
en la Constitución la idea de órganos plurales. Tanto la Constitución de la República como el Convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, señalan que para las poblaciones indígenas debe aplicarse sus propias normas jurídicas. ¿Qué significa eso? A eso nos vamos. ¿Y cuáles son los límites para aplicar las normas jurídicas de las propias organizaciones indígenas? Si la norma jurídica establece la pena de muerte, ¿se puede aplicar? Entonces, hay límites y de esos límites vamos a trabajar en este tema. Finalmente, vamos a hacer un foro sobre qué reconoce del derecho indígena la jurisprudencia venezolana a través del análisis de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Importante tener claro que no todo norma de un orden jurídico no estatal puede ser aplicada, porque si esa norma viola derechos fundamentales, no es aplicable. Eso hace que la norma deje de ser jurídica del orden jurídico no reconocido por el Estado. No, sigues perteneciendo a un orden jurídico, pero que está en colisión con el orden jurídico estatal. Esa norma se podrá aplicar, va a depender mucho de la legitimidad de las autoridades de ese órgano para hacerla valer. Entonces, en este tema, que es el penúltimo de la materia, vamos a tener que relacionarnos con teoría general del derecho, con la noción de norma jurídica y con la noción nuevamente de qué es derecho. Volvemos al tema 1. Por último, el tema final, este que tiene que ver con nosotros. En la primera parte del tema sobre actores del sistema jurídico, la vamos a dedicar a la educación jurídica. La primera pregunta, ¿qué debemos enseñar en el mundo de las plataformas? ¿Cuáles son los retos de la alfabetización digital para el ámbito jurídico? ¿Qué debe aprender un abogado o una abogada para trabajar en las plataformas digitales? ¿Cómo se resuelven los dictámenes o cómo se resuelven las preguntas que puede hacer un cliente en las plataformas digitales? ¿Cómo se asesoría a través de las plataformas digitales? ¿Qué tipo de educación jurídica se requiere para trabajar en las plataformas digitales? ¿Y qué tipo de educación jurídica existe en la actualidad dependiendo del sistema jurídico? Hay dos sistemas, el continental y el common law. ¿Qué tipo de profesores tiene cada uno de esos sistemas y qué habilidades desarrolla? ¿Cuáles los dos sistemas tienen mayores probabilidades, o tal vez ninguno de los dos, de desarrollar las competencias que la digitalización y el mundo punto 2 requieren? Por ello, vamos a trabajar qué habilidades y destrezas en este momento son necesarias que ustedes adquieran. ¿Cómo? Hay diversas formas de ejercicio y qué tipo de ejercicio es el que se está dando mayoritariamente por la globalización y por estas nuevas formas de trabajar a través de plataformas digitales. La digitalización, la alfabetización digital va más allá de saber usar una computadora y moverse con habilidad en diversas plataformas online. La alfabetización digital requiere desarrollar lenguaje, saber escribir bien y saber leer bien, saber comunicarse con otro, saber desarrollar empatía, saber trabajar en equipo. Una serie de habilidades que pareciera ser que tanto el sistema continental como el sistema common law no han desarrollado de manera adecuada. Vamos a ver qué experiencias podamos conocer y ubiquen ustedes algún texto que hable sobre educación jurídica en época de las plataformas digitales o formación para el trabajo en plataformas digitales.
realmente el rol del abogado y las transformaciones. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cómo ha cambiado el lugar del ejercicio de la profesión. Durante mucho tiempo el lugar del ejercicio fue el tribunal. Hoy es más el escritorio jurídico. Es lo que denominamos la transformación o el cambio del focus desde la resolución a la prevención de conflictos. Dos, ¿cómo ocurre esa prevención de conflicto en la organización de los negocios en las plataformas digitales? Tres, ¿qué tipo de ejercicio online pueden existir? ¿Cuáles son las habilidades que se requieren tanto para la prevención como la solución de conflictos a través de las plataformas o las diversas modalidades online o digitales de trabajar? Un tema vital, un tema importante que se extiende poco, porque tiene una palabra que va vinculada a partidos y a partidos políticos, que es el rol político del abogado litigante, el rol político de la persona que ejerce la profesión. Se llamaba el rol político del abogado litigante porque se litigaba en tribunales. Hoy también ese rol se puede ejercer en la prevención. Y se trata de que cuando una persona está organizando los intereses de un cliente, está cumpliendo una función política, porque esa organización, esa defensa de esos intereses, expresan valores, opiniones de esa persona, tanto del que defiende como del ciudadano, del cliente. Por ello se habla del rol político del ejercicio de la profesión, porque al organizar o al asesorar, le das herramientas para que la persona pueda defender intereses. Y como son intereses contrapuestos, esos intereses reflejan una valoración de la sociedad. De ahí, y además dando esas herramientas, yo puedo continuar una forma de hacer las cosas o transformar esa forma de hacer las cosas. Y eso es un rol político. Vamos también en este tema, entre las transformaciones de la profesión, a analizar cómo ha sido la transformación de la docencia e investigación en el ámbito jurídico, del profesor que solo se dedicaba a dar 3 horas de clase, que es la mayoría de los profesores con las que ustedes les dan clase, y después se iba a otro sitio a ejercer su profesión, ya sea un tribunal, ya sea un escritorio jurídico, ya sea una empresa, y yo que soy profesora a dedicación exclusiva. Ambos investigamos, pero las investigaciones que desarrollamos son diferentes. Y por último, un tema que es transversal a todas las profesiones, que es la feminización de los estudios universitarios. Porque las mujeres tienen mayor presencia, inclusive están empezando no ser mayoritaria, pero tener una presencia importante en carreras tradicionalmente masculinas, como por ejemplo es la ingeniería. Con esto estaríamos finalizando el programa. Pero vean, cambio en el ejercicio, cuando hablamos de rol político, tema 3, control social, cómo el derecho puede ser utilizado y los abogados participar en mantener un orden social. Tema 4, cómo los abogados pueden promover las transformaciones de la sociedad. Ejercicio en plataformas, que tiene que ver eso con el acceso a la justicia y cómo los cambios en la profesión pueden, de alguna manera, atemperar las diferencias sociales o profundizarlas. Con lo cual, volvemos al tema de la desigualdad social. Y todo ello nos lleva al tema 1, diversas investigaciones y diversos mecanismos para analizar cada una de esas interrogantes. Con ello, estaríamos ya los 4 temas del segundo parcial analizados. Finalmente, las recomendaciones finales. Cada uno de los temas requiere que ustedes se hagan un resumen y se pregunten qué entendí de la lectura.
porque todas las actividades que vamos a desarrollar tienen como finalidad indagar sobre el grado de comprensión de los planteamientos de los autores y de la capacidad que ustedes tengan de relacionarlo un tema con otro. Por ello, en cada una de las actividades, lo importante es que ustedes logren con sus propias palabras expresar lo que dice el autor y relacionar las opiniones de varios autores. Para cada ejercicio, se requiere que ustedes, de alguna manera, tomen argumentos de diversos autores. Y la opinión personal, y esto ha sido bien enfática siempre, la dejan para el final. Pero primero, que ustedes manejen los autores y después pueden decir, el autor A dice que el día comienza a las 6 de la mañana, el autor B dice que comienza a las 5:45, el autor C dice que comenzó a las 7. Ok, manejaron lo que dice el autor. Yo opino que todos están equivocados porque hay otro autor, no solo la opinión de ustedes, que dice que no, que en Venezuela el día está comenzando a las 5 de la mañana y que el hecho que esté oscuro no implica que ya no podamos decir que ha comenzado el día. Es un ejemplo tonto, pero es un poco la idea que cada autor, ustedes tienen que manejar lo que él dice y cuáles son los argumentos centrales de ese autor. También les sugiero que revisen muy bien qué es lo que se está preguntando, por ejemplo, en los foros, o qué es lo que se está buscando con la sopa de letras, con la construcción de la frase, antes de responder, para que ustedes hagan, puedan de alguna manera llegar al objetivo de la materia, que es que ustedes desarrollen habilidades de comprender y poder expresar los conceptos que otra persona ha construido. En cada foro que vamos a desarrollar, ustedes hacen su respuesta y yo voy a ir corrigiendo cada una de las respuestas y ustedes van a ir leyendo. Y finalmente, vamos a hacer una sesión sincrónica en la cual vamos a discutir las diversas posibles respuestas a las preguntas, porque es muy importante recordar que no hay una respuesta única. Una misma pregunta puede tener dos respuestas. Es ¿ayuda la pena de muerte para controlar la delincuencia? Usted puede responder sí y usted puede responder no. Ambas respuestas son correctas. ¿De qué va a depender? De los autores que usted maneje para justificar su respuesta. Eso es lo importante. Acá no hay una respuesta correcta. Hay un camino que ustedes tienen que descubrir para llegar a la respuesta. Bueno, con esto estaríamos casi finalizando este repaso. Recomendaciones finales que nunca están de más. Participen en todas las actividades, tanto sincrónicas como asincrónicas. Hagan todas las actividades, foros o juegos que desarrollemos. Vean todos los videos explicativos como este. Díganme si los videos son claros o no son claros, que hay que mejorar de ellos para que sean más claros. Hagan esquemas, escriban las respuestas y súbanlas al aula virtual. Y revisen los comentarios los comentarios que yo efectúo a los trabajos de sus compañeros, pero también revisen las respuestas de sus compañeros. Trabajemos en equipo, trabajemos buscando mejorar la comprensión de los textos en colectivo. Los que les sea algo más fácil, explíquenle al resto cómo lograron comprender rápidamente el objetivo de una pregunta o cómo lograron alcanzar el objetivo de la actividad que desarrollamos. Por ejemplo, hicieron un crucigrama, cómo lograron resolver el crucigrama en el tiempo establecido, cuáles fueron las estrategias que ustedes se plantearon para lograr hacer la actividad. Con esto, ahora sí, finalizamos el repaso de toda la materia. Voy a subir el video y este video más el primero van a ser parte de la clase sincrónica que vamos a tener el próximo miércoles, conjunto también
con el video sobre el enfoque sociojurídico.